Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro que vamos a tener aquí en mi plataforma, Teólogo Guido Rojas, que vamos a analizar un hecho que sucedió recientemente que involucra al señor Salvaragán y a unos hermanos protestantes, de los cuales yo tuve el agrado y el honor de invitarlos a mi canal, que es el pastor César Arevalo y también el filósofo Jonathan Ramos. Bueno, antes de eso, y para que veamos de qué va a tratar, veamos entonces primero unos saluditos de las personas que me siguen y que ya están acá, amigos, hermanos de tanto católicos como evangélicos, porque recibo muchos mensajes de parte y parte, gente que se ha sentido identificada con este tipo de contenido que subimos en nuestro canal. Aquí está nuestro hermano Juan Sosa, hermano Guido, buenas tardes, ¿qué noticia hay sobre el evangelio y los protestantes mentiros? Vamos a hablar sobre el particular. También está Juan Cuadrato, saludos Guido Rojas, Griselda Cornelio, saludos a todos, Dios los bendiga, Cielo, buenas noches a todos, nuestra hermana Lola, bendiciones Guido, nuestro amigo también David LDU, Pacheco le basurió a usted, licenciado. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquitico sobre eso. GM El Pollo, saludos, Guido Rojas, nuestro hermano Iván Sánchez, bendiciones. ¿Quién más? Jesús Cardoso dice puro garrotero. Rafael Antonio Artiga dice que Dios Jesucristo le bendiga grandemente. Hermano Guido Rojas, gracias por defender la santísima fe cristiana católica. Gracias por ese mensaje de Rafael Antonio Artiga. En el principio nos saludos hermanos desde Florida. Marroca está saludando a la señora Lola. Marvin Ladero, bendiciones mi hermano, saludos desde Miami, Florida, Nicaragua, nicaragüense por gracia de Dios. Bueno, amén para usted, nuestro hermano Marvin Ladero, el señor Iván Sánchez, saludos desde Ecuador, la hermana República del Ecuador. Francisco Estrada, bendiciones Guido desde México, paz y bien, gracias, gente de México, tenemos gente de Ecuador, gente de Estados Unidos. Bueno, ¿quién más? Bueno, por aquí ya veo mucha gente, ya va subiendo la audiencia. Manuel Pérez, saludos desde Veracruz, México. Gracias. Marroca dice que bendiciones, Guido. Nuestra Marroca. Gonzalo, hola Guido, en el Valle. Bueno, no sé si también vivirá aquí en el Valle del Cauca. Abraham Chavira, buenas tardes, hermano. Otro amigo que nos acompaña, José Llamas, desde el norte de Carolina, Guido, gracias. Chatuajé, Vampiro desde Nicaragua. Bueno, ¿quién más? Aquí hay, aquí hay una persona, Ignacio desde Vancouver, Washington, o sea, en el norte ya de Estados Unidos, frontera ya con Canadá. Francisco, es que se me están ya mucha gente, ya más de 40 personas. Saludos, Guido, soy barraganista. Bueno, amén, gracias que esté acá, bendiciones. Esto no es nada personal, ni mucho menos, solamente es apologética, vamos solamente a compartir. Salud, Chato, bendiciones, Gonzalo Rafael dice Lola. Hola, Guido, soy de Perú, dice nuestro amigo Julio Márquez Lozano, también de Perú, en Sudamérica. Bueno, Marvin Ladero dice que debatir con Pacheco. Gonzalo Eloy, ¿cómo vas? Bueno, gracias a todos ustedes, no olviden compártalo, denme una manito arriba y no olviden que estos videos son públicos, los pueden compartir en todas sus redes sociales, hay muchas formas de compartirlo, por Facebook, las diferentes, sus Facebook personales, hay muchos foros, muchos grupos de Facebook, de debate, bien sea de católicos y evangélicos. Yo siempre lo comparto en mi Facebook personal y en mi foro de debate bíblico y teológico licenciado Guido. Esas son las dos plataformas, pero igualmente hermanos católicos y hermanos evangélicos que quieran compartir esta información, porque ante todo es de cultura religiosa. Esto no es para aquí venir a hablar mal de ninguna persona, no son cosas personales, porque se me hizo una acusación, de eso vamos a hablar, solamente es teología, solamente es defensa de la Iglesia Católica y lo más importante, como muestro yo, con pruebas, como me gusta a mí. Pruebas sobre los diferentes tópicos que se están tocando en esta
disputa teológica y bíblica que tengo con el señor Salvarragán de hace más un tiempito atrás. Bueno, antes de empezar, vamos a dar unos últimos saludos. Elsa Guevara, saludos hermanos cristianos católicos desde California. Pati Aragón, buenas tardes. Y también Francisco Avelar, saludos, bendiciones, paz y bien, que era el saludo característico de San Francisco de Asís. Bueno, gracias a todos ustedes. Este es el señor Salvarragán, lo conocemos, Salvarragán, apologista de una línea neobautista o neoevangélica. Cuando decimos neobautista o neoevangélica es porque él mismo lo ha reconocido, Salvarragán, muy conocido, apologista. Él no tiene una relación directa con ninguna de las iglesias cristianas que nacen de la Reforma Protestante en el siglo XVI. O sea, los tres grandes bloques de como son los luteranos, el ala reformada o el ala anglicana. Salvarragán se ha caracterizado desde hace 4 o 5 años atrás, casi al mismo tiempo que yo empecé con la apologética. Alcanzamos a tener una serie de debates, casi más de 14 debates sobre temas, sobre todo de orden histórico, temas que tienen que ver con el papado, con la sucesión apostólica, con la iglesia primitiva. Ese es el señor Salvarragán. Y bueno, sí he visto unas declaraciones últimamente un poco agresivas en vista de 2 invitados que yo tuve, son mis hermanos, mis amigos. Parece ser que les gustó mucho y quiero aclarar que en ninguno de esos 2 videos se hizo mención a Salvarragán, solamente se tocaron temas que estamos hablando con el pastor César Aleva, como lo vamos a hablar, si realmente la iglesia católica es Babilonia la Grande, si el Papa es el anticristo, esa gran bestia que aparece en Apocalipsis 13-18, o la iglesia se tenga alguna relación directa con esa gran ciudad corrupta, prostituta, que mata a los mártires, que es Babilonia la Grande, simbólicamente, que aparece en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Bueno, aquí hay también un amigo barraganista de los últimos tiempos, gracias también por estar acá. Kenny M, saludos y bendiciones desde Houston, Puerto Rico, nuestra hermana Blanca Marín, una hermana, saludos Guido, bueno, una hermana que aprecio mucho, una hermana que hace también unos videos muy importantes en Facebook, sobre todo, y en mi grupo, ella comparte mucho en mi grupo de orden bíblico. Yo le he invitado a la hermana Blanca Marín para que abra su canal, porque es una mujer muy preparada, le gusta mucho toda la investigación, sobre todo el tema que tiene que ver con la Biblia, el canon, lo que tiene que ver con los géneros, todo lo que tiene que ver con el mundo de la Biblia, que es un tema muy amplio. Esta es nuestra hermana y amiga Blanca Marín. Tori Chicharrita, buenas tardes, bueno, y todos los demás, bendiciones, gracias, gracias. Margarita Herrera, saludos. Ahora, este es el señor entonces Salvarragán, saludos Guido, gracias por defender la Santa Iglesia, dice Germán Posado. Bueno, y bueno, entonces con el señor Salvarragán sucede esa situación. Este es el enunciado de hoy, manipulación de las declaraciones, vamos a aclarar eso por segunda vez, del pastor César Aleva, un pastor amigo mío, es un pastor, teólogo, biblista, escritor de rama presbiteriana, que por el solo hecho también de ser amigo mío y no tener una línea anticatólica, lo están también difamando últimamente, no el señor Salvarragán, aunque sí dijo en un video, puso en tela de juicio que si era un pastor presbiteriano porque tiene algunas convicciones propias, pero él mismo nos explicó que en el mundo de la reforma de los protestantes hay diferentes tópicos. El pastor César Arévalo es una persona, un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la reforma protestante, es una persona académica y es un pastor de la iglesia de San Bernardino en California, de una iglesia presbiteriana. Tiene sus credenciales porque pusieron en tela de juicio precisamente por ser amigo mío y por invitarlo a mi canal, porque se cree que todas las personas, todos los protestantes tienen que ser anticatólicos, todos los protestantes tienen que creer que el Papa es el anticristo, que somos unos idólatras, que nos vamos a condenar y así sucesivamente. Bueno, por aquí también llegó el muerto, nuestro amigo Gibran del canal de los Testudos, al cual también le mandamos un afectuoso saludo a él. Fernando Rivas, saludos desde Maryland, bendiciones. Y Roberto Barta, buenas noches, paz y bien, hermano Guido Rojas y a todos los presentes. Y también la segunda parte, porque invité también, tuve también el agrado de tener a Jonathan Ramos,
es un filósofo, es un escritor, es un conferencista argentino que estuvimos hablando sobre el ecumenismo, sobre el Papa Francisco, porque es de una línea muy de la ala mía, al igual que el pastor César Arévalo. El hecho de que ellos sean protestantes, en este caso el pastor César Arévalo, de confesión presbiteriana, y nuestro amigo Jonathan Ramos, de confesión metodista, no hace que cada uno tenga sus posiciones, al igual que la mía como católico. Cuando uno hace ese tipo de diálogos es para buscar puntos en común, como debe ser hoy en día la relación entre los cristianos, que se vive en un ambiente completamente diferente al que fue hace 500 años atrás, en la época de la Reforma Protestante, que eso no lo entiende el señor Barragán y su equipo que lo acompaña, como el señor Carlos Manuel Veloz, que en este momento es su escudero mayor, porque el otro, el peruano ha estado, Cristian Izquierdo ha estado desaparecido, que pertenece a una iglesia neobautista. No es ni siquiera ninguno de ellos, ni Sal Barragán, ni Carlos Manuel Veloz, ni Cristian Izquierdo pertenecen a ninguna iglesia histórica. ¿Eso tiene algo de malo? Absolutamente no. Este canal no se está caracterizando por hacer una apologética solamente en contra del protestantismo ni en una iglesia, sino solamente de defensa de lo que tiene que ver con esos ataques que hemos recibido constantemente sobre ellos y su grupo. Claudio Rocha, saludos y bendiciones. Bueno, Gabriel Muñoz dice, buenas noches, hermano Guido, saludos desde Huila, Colombia. Bueno, Huila en el departamento de Colombia. Eto Llanes, ¿qué hubo, Guido? Bueno, y este es el primer video que sacó el señor Sal Barragán, después del diálogo que tuve con el pastor César Arévalo. Dice, teólogo católico refutado por su invitado. Vamos a mirar a ver si eso es verdad, porque a mí me parece que es una calumnia y es una mala interpretación de las declaraciones que dio el pastor César Arévalo, que lo vamos a ver acá. Vamos otra vez a mirar realmente quién tiene la razón, quién tiene una ética cristiana y de qué manera podemos mirar estos tópicos. El video completo con el pastor César Arévalo está en mi canal, donde dice erudito protestante refuta al señor Sal Barragán. Tocamos, o sea, el pastor hizo una exposición casi una hora, tocó todo ese término histórico, bíblico, de la época del siglo I, quiénes eran los anticristos, que eran los que negaban que Jesucristo había venido en carne, los docetistas, los gnósticos. Hablamos sobre el libro del Apocalipsis, hablamos sobre Babilonia la Grande, hablamos sobre el número de la bestia. Él mismo explicó los anticristos de acuerdo a algunos fundamentalistas bíblicos en Estados Unidos, pastores de algunas iglesias muy recientes, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, que dicen que los dos grandes poderes, las dos grandes bestias son el Vaticano y por otro lado el gobierno de Estados Unidos. Entonces explicaba que muchos de los últimos presidentes también los veían como los anticristos. Más o menos todo ese fue el panorama, pero el señor Sal Barragán hizo algunos comentarios sobre el particular, dando a entender de que el pastor estaba negando la sucesión apostólica. Vuelvo a repetir, el tema no era la sucesión apostólica, no era ni la infalibilidad del Papa, porque evidentemente él no cree en eso. Yo no voy a invitar a un amigo presbiteriano, en este caso el pastor, a hablar cosas que tengan que ver con el catolicismo, porque es muy respetable su posición como protestante. El hecho que seamos ecuménicos, el hecho que seamos amigos, eso no quiere decir que ninguno vaya a renunciar a las cosas que creen. De eso no se trata. Y el tema era realmente para él, como un investigador, quién es o de qué manera él en sus investigaciones puede determinar si esa Babilonia la Grande corresponde al Imperio Romano, o algunos piensan que también era a la Jerusalén bíblica, y ese anticristo o esa gran bestia, al igual que el hijo de perdición que se habla en las cartas de Pablo a los Tesalonicenses, de qué manera es una relación directa con lo que tiene que ver con la exégesis bíblica. Veamos la intervención de ese video de el señor Sal Barragán, primero sobre el tema de que él puso en boca del pastor que él estuviera negando lo que es la sucesión apostólica. Creemos que de Pedro y Pablo, que fueron martirizados en Roma, y vamos a dar un dato histórico arqueológico recientemente que tiene que ver con las persecuciones del emperador Nerón. Una noticia que salió en esta semana, porque siempre me gusta traer noticias nuevas, no es volver a repetir lo mismo, sino venir a traer información tanto para mis amigos y hermanos católicos como para mis amigos y hermanos evangélicos.
veamos de qué manera el señor Salvargán quiso tergiversar y manipular la información que estábamos en ese momento dando con el pastor César Alevro. Pongamos mucho cuidado. Entonces, el señor Guido Rojas lo único que ha hecho es dar patadas de ahogado, lo único que ha hecho es hacer un relleno, o sea, Barragán está malintencionado, está tergiversando, Barragán no es cierto, Barragán es un calumniador, Barragán es un difamador. Y vean ustedes con sus propias palabras lo que yo le dije a Guido Rojas en su video del día sábado, que no se pierda el programa, hermanos, porque vamos a hablar con fuentes católicas de lo que Guido Rojas ha negado. ¿Qué es lo que ha negado Guido Rojas? Que mi fuente es Rafael Díaz, que Rafael Díaz hizo esto. Bueno, le vamos a traer otros católicos académicos que están a favor de la tesis que nosotros presentamos. Pero antes de dar inicio, yo quiero que escuchen este video para que el señor Guido Rojas, antes de tomar la palabra y antes de hablar y antes de acusar a una persona, primeramente Guido Rojas tenga la moral para hacerlo. Porque acuérdese, señor Guido Rojas, que la difamación y la calumnia es una mentira. Y vea usted lo que dice el señor Guido Rojas. Nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Eran varios. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. No tiene nada que ver con el papado. No había papá. ¿No había qué? Ah, pero Barragán es un difamador, ¿verdad, Guido? Vean ustedes la cara de Guido Rojas. Guido Rojas está diciendo ahí, trágame tierra. Yo no estoy calumniando a nadie, ni tampoco estoy difamando a nadie. Yo quisiera que el señor César Arévalo diga si lo que él dijo yo lo estoy malinterpretando. Pero el señor César Arévalo no está hablando en francés, no está hablando en alemán, no está hablando en inglés, no está hablando en latín, está hablando en español. Y las palabras que él dice son textuales, hermanos. Vean ustedes lo que dice. Eran varios. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana? No tiene nada que ver con el papado. No había papá. No había papado. Eran varios. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. No tiene nada que ver con el papado. No había papá. Con el papado no había papá. Con el papado no había papá. Con el papado no había papá. Como es ahora la institución. La segunda instancia. ¿Y no que Pedro fue el primer papa, Guido? ¿No que San Pedro, en virtud de las llaves, fue el primer papa? Ahí le están diciendo en su propia cara que no había papado. Su propio invitado lo está refutando. Bueno, esa es la intervención del señor Barragán, pero hay algo muy importante, si ustedes pusieron cuidado, hay una cascarita, porque él cree que repitiendo, pues, increíble que él piense que la audiencia, los barraganistas, la secta barraganista, que vaya a su canal, son como niños chiquitos que usted tiene que repetir 4 y 5 veces la misma declaración. Pero hay algo deshonesto en el señor Salvarragán, y si ustedes notaron bien, cuando el pastor estaba hablando sobre el particular, o sea, el pastor es un historiador. Yo se lo dije en la otra vez al señor Saúl Barragán. Hice un video con otro pastor y teólogo, historiador reformado, donde habla de la lista de los obispos de Roma desde Irineo de León. O sea, eso no hay forma de negarlo, ni el pastor César Arévalo lo va a hacer, ni siquiera los principales académicos, historiadores como Justo L. González, que lo he mostrado, o Pablo Deiro, o Alfonso Ropero. Ellos jamás van a negar lo que es los obispos de Roma. La forma como se entiende la Iglesia Católica, el primado petrino, la sucesión apostólica, es otra cosa. Pero el pastor decía algo muy importante, porque él a lo último tuvo la honradez de seguir en la secuencia de lo que el pastor está diciendo. Decía, el pastor estaba hablando de los anticristos del siglo I, o sea, de los que negaban la naturaleza de Jesucristo, que inclusive quienes fueron, pues los mismos cristianos católicos de esa época. Uno de esos referentes es, por ejemplo, Irineo, obispo de León en el siglo II, que a mediados de los años 80 del siglo II, contrario a los gnósticos, porque muchos de esos gnósticos decían que ellos venían de su noxis, o sea, su conocimiento, que venían también de una asociación, inclusive, decían ellos que del mismo apóstol Pablo. Entonces, Irineo de León, que era fiel a esta jerarquía eclesiástica, a la única y verdadera iglesia que había fundado Jesucristo, que de Ignacio de Antioquía se llamaba católica por su universalidad en la región de Roma, donde habían sido martirizados Pedro y Pablo,
por el emperador Nerón, que ahorita vamos a hablar de él con un dato nuevo, un dato que salió recientemente esta semana de un descubrimiento arqueológico y que tiene una relación directa con lo que estamos hablando. Entonces, Irineo hace una lista de esos obispos, empezando por Lino, Cleto, y aparece el tercero, que es Clemente, contemporáneo del apóstol Pablo, hacia los años 95, donde escribe una epístola a los fieles cristianos de la región de Corinto en Turquía, cuando aún vivía Juan en Éfeso, que es, en Éfeso, Turquía, y Corinto, Grecia, dos países limítrofes. Eso yo lo expliqué. Ahora, el pastor está diciendo que esos anticristos no tienen nada que ver con el papado como institución. Eso fue lo que el señor San Barragán a lo último no alcanzó a captar, y por tratar de manipular lo que está hablando el pastor era como la institución que hoy en día es la Iglesia Católica, o sea, lo que hoy en día es el papado. O sea, el pastor no estaba negando la asociación apostólica, sino que está hablando que en esa época no estaba la institución. Evidentemente estamos hablando del siglo I. Para esa época no era todavía un gobierno monárquico. Acordemos que solamente en el siglo IV, con Constantino, en el Edicto de Milán, en el año 313, la iglesia cristiana como tal ya viene a ser religión lícita, o sea, religión protegida por el Estado. Y después con el Edicto de Tesalónica, con el emperador Teodosio, ya pasa a ser la religión cristiana católica, la religión oficial, que anteriormente, de la época del emperador Nerón César, a mediados del siglo I, y durante 10 persecuciones de estos grandes emperadores, muchos de esos obispos de Roma fueron martirizados, muchos cristianos. Inclusive Ignacio de Antioquía, este insigne obispo en Siria, que conoció también en Vía de los Apóstoles, fue devorado por los leones en el Coliseo Máximo en Roma. Entonces el pastor estaba hablando, precisamente estaba diciendo, como instituciones no existía. Existían eran los obispos que eran perseguidos, que se reunían en las casas, que habían las catacumbas, o sea, los subterráneos, donde se enterraban a los primeros mártires. Pero para esa misma época ya hay otros escritos, como el pastor de Hermas, que lo explicamos anteriormente, de mediados del siglo II. Hermas, hermano del obispo Pío de Roma, y que son conocidos como documentos patrológicos, al igual que la carta de Clemente, obispo de Roma. En toda esa línea, desde Pedro y Pablo, Lino, hasta el Papa Francisco, han habido 267 obispos de Roma. Y lo que está haciendo alusión el pastor César Alévaro, si ustedes pusieron cuidado, era como institución, o sea, como una institución organizada. Y eso es lo que yo he explicado muchas veces. No podemos hablar hoy en día de la Iglesia Católica como institución en el Vaticano, donde hay una sede, donde el Papa tiene diferentes dicasterios, donde se gobierna la Iglesia, donde hay guardia suiza, donde hay relaciones diplomáticas con nuncios apostólicos, toda la infraestructura de la Iglesia, como fue en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Eso es una evolución. Al igual que si usted va a hablar de lo que fue la nación de Israel. Usted no puede hablar de la nación de Israel de la época de Abraham, que eran nómadas, que vivían en tiendas, cuando ya después se establecen en el Canaán, cuando después son llevados en Egipto, la época de Moisés, del Éxodo, el regreso nuevamente, la constitución ya de una nación de gobierno teocrático, con Saúl, con David, con Salomón, con esas 10 tribus, de la tribu de Leví, que eran los encargados del templo, la tribu de Judá, donde venían los reyes, y así sucesivamente las diferentes invasiones de los babilónicos, de los persas, de los griegos y los romanos. Es toda una evolución histórica del pueblo de Israel, como es una evolución histórica de lo que es el cristianismo, y en esa evolución histórica evidentemente tiene que ver la Iglesia Católica. ¿Cómo va a creer el señor San Barragán que sea una persona tan infantil y hacerle creer a su audiencia que alguien como el pastor César Alévaro va a negar esa realidad de esos obispos de Roma y esa iglesia que después se organizó, como decíamos, en el siglo IV con Constantino en patriarcado, o sea, 6 madres, y el patriarcado de Occidente de Roma era conocido como el primus inter pares, o sea, la primera sede entre iguales. Otros 4 patriarcados fue en Constantinopla, donde Constantino fundó su nuevo imperio, lo que hoy en día es Estambul, Turquía, que fue conocida como la Nueva Roma. El otro gran patriarcado fue en Alejandría, en Egipto, donde vienen las escuelas catequéticas, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Atanasio de Alejandría. La otro gran patriarcado fue, como decíamos, en Antioquía,
de donde venía Ignacio de Antioquía en Siria, muchos grandes pensadores, y el patriarcado madre o la primera C, que fue el patriarcado de Jerusalén. Eso es entre el siglo IV y el siglo V. Ahí se ven los primeros concilios, los primeros sinos y los primeros credos de fe. Eso es un breve resumen sobre la historia del cristianismo primitivo que el señor Zalbarragán trata de ignorar. Para él todo la Iglesia Católica es perverso, todo es malo, todo es oculto, todo es sanguinario, todo son falsificaciones, todo es, hay una forma de no demostrarlo. Supuestamente él, que es el gran profeta, ya dice que ya Apocalipsis 17, donde dice: salí, pueblo mío, de esa gran ramera, porque está pronta a desaparecer. Él dice que está próximo. Eso es lo que tiene en su mentalidad fanática. Él piensa pues que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica, atravesando por luces y sombras, crisis, santidad y pecado, eso ya va a desaparecer. ¿Quién lo acolita? Pues lo acolita el otro, su escolta en este momento, Carlos Manuel Bedlos, el de los monólogos, aburridores, monótonos, que también es una iglesia neoevangélica de menos de 30 años en Santo Domingo, en República Dominicana, y el otro que últimamente lo ha dejado solo, pues es Cristian Izquierdo, que también es de otra iglesia neobautista en Lima, Perú. Esos son más o menos los tres mosqueteros del canal de Zalbarragán. Ahora, hay otra intervención muy interesante, porque el tema en el cual yo invité al pastor César Arévalo era para mirar a ver lo que él nunca pudo mostrar, cómo la gran mayoría de eruditos, para la época en que escribió Juan el libro Apocalipsis, año 90 y 100, se relaciona esa gran Babilonia, ese gran imperio que tenía, que fornicaba con los reyes de la tierra, porque era la gran dinastía, ese entonces la dinastía de los emperadores, de los césares, culto politeísta, bueno, toda la corrupción moral, y aparte de eso, la forma como perseguían los primeros cristianos, y sobre todo con un personaje muy importante que es Nerón César. Eso no solamente lo dicen los historiadores católicos, sino los historiadores protestantes. Y veamos a ver una intervención que hace el pastor César Arévalo sobre la persona de Nerón César, en el cual yo he podido demostrar ese mismo personaje del 666 que aparece en Apocalipsis 13 y 18, que tiene una relación directa con ese personaje maligno, dicho no solamente de las principales Biblias de estudio católicas, sino también evangélicas, como he mostrado yo, y de diccionarios bíblicos, como vamos a mostrar otro hoy en particular. Veamos entonces otra intervención sobre lo que yo había invitado al pastor César Arévalo y cómo otra vez va a hablar sobre el personaje de Nerón César. Pongamos cuidado. Listo, pasó. Entonces, ese es el contexto. Ahora, lo que me llama también la atención, que me parece más enigmático, ya la bestia de Apocalipsis 13, 18, pastor, la gran mayoría de biblistas que yo he averiguado, tanto católicos como evangélicos, dan como referencia a Nerón César. ¿Usted está de acuerdo también, pastor, con esa gran mayoría de eruditos? En cuanto al número de la bestia 666, aunque ya no era el tiempo de Juan porque había muerto anteriormente, pero se le conocía como la bestia, el que había mandado a matar a los apóstoles Pedro y Pablo, las primeras persecuciones. Esa interpretación exegética de Apocalipsis 13, 18, mayoritariamente, para usted también podría ser la persona de Nerón César o algún otro emperador romano. Puede ser otro emperador romano, pero te digo una cosa, bestia no fue inventado por Juan. Bestia o monstruo ya se conocía en el imperio greco-romano en ese entonces. Entonces lo que Juan simplemente es utilizar un adjetivo, ¿no?, para referirse a Nerón César. No es que Juan dijo, a ver, ¿cómo le llamo a este? Juan, no, ya existía, ya lo conocían a él como el monstruo, ya lo conocían a él como la bestia, inclusive. Es más, cuando y eso está escrito en historia, cuando decían, ¿dónde vas a ir? Voy a ir a Roma. Y la gente decía, oh, vas a ir donde está el monstruo. ¿Quién es el monstruo? Era Nerón, porque su fama de él era tan mala, negativa, que hasta los mismos romanos lo despreciaban a Nerón. Al principio no, pero después ya cuando prácticamente el tipo se hizo esquizofrénico, fuera de razón, malvado, prácticamente perdió la razón y hasta dicen se suicidó, y cuando se suicida dice, el mundo ha perdido un gran artista. O sea, para que una persona diga eso es porque ya está fuera de la mente. O sea, el tipo estaba totalmente desquiciado mentalmente. Sí, yo creo que se refiere a eso. Bueno, ahí está. Yo no hay palabras mías,
sino de palabras de un historiador, un pastor, un escritor, un conferencista de rama reformada, el pastor César Alegro, que tiene sus credenciales como tal y que pertenece a la iglesia presbiteriana en la ciudad de San Bernardino, California. Bueno, aquí llegó Salvarragán, quiero saludar a Salvarragán, ojalá que se quede hasta el final porque quiero aclarar algunas de sus acusaciones que hizo sobre mi persona que serían bueno aclarar. Ahora, quiero también mostrar nuevamente cómo todos tienen una relación directa sobre lo mismo, y lo voy a hacer de este diccionario, que este es el diccionario bíblico ilustrado Holman. Nótese lo que dice: el mejor diccionario bíblico del mundo protestante. ¿Ve? Como ustedes ven, desde la Reina Valera, es un diccionario evangélico, no es un diccionario católico. Y veamos a ver lo que dice Salvador Barragán. Él dice que no, que el anticristo es el Papa, que Daniel la Grande es la Iglesia Católica, pero lastimosamente el señor Salvarragán se queda corto porque ni siquiera su gran biblioteca virtual Logos Kai Logos le ayuda para demostrar todo lo contrario. Se ha ido con Rafael Díaz, se fue con los ortodoxos, se ha ido con la Virgen de la Salé, que es una profecía particular, con los lefebristas, que son contrarios al Concilio Vaticano II, esos son unos herejes, los vacantistas igualmente. Todo católico que no reconozca que el Papa Francisco es el legítimo sucesor del apóstol Pedro en esa línea interrumpida es un hereje y está fuera de la Iglesia Católica. Y en este diccionario voy a mostrarle al señor Salvarragán, cuando nosotros vamos a buscar sobre el término el anticristo, aquí aparece, donde dice el anticristo, ahí aparece, y veamos a ver qué dice sobre el particular. Mira bien, lo que yo siempre hago al pie de la letra, dice: la bestia que sale del mar a menudo se observa como alguno anticristo. Es probable que Juan haya visto un regreso del emperador Nerón. Mire bien, ¿qué dice aquí? El emperador Nerón. Y igualmente da una relación exegética con 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, ya en cartas paulinas. Dice, diccionario bíblico, ¿no? Evangélico Holman dice: la figura del anticristo está armada de poder satánico y se la funciona con Belial, un ser diabólico. 2 Corintios 6:15 dice: en este pasaje se considera que el gobierno romano de esa misma época, de la época de Pablo, de la época de Juan, restringe su poder. En Apocalipsis, el César romano es la fuerza del mal. ¿Qué aparece ahí? El César romano, especialmente ¿quién? El emperador Nerón. ¿De qué diccionario? De este diccionario bíblico ilustrado Holman. Entonces, ¿tengo respaldo o no tengo respaldo? Ahí aparece este personaje que mandó a incendiar Roma hacia los años 60, que mandó a crucificar a Pedro boca abajo en la colina Vaticana, muy cerca donde está su tumba, que es la sede oficial de la Iglesia Católica. Hacia el año 67 mandó a decapitar al apóstol Pablo por ser ciudadano romano en otra región que se llama Trefontane, a las afueras de la ciudad amurallada. Y durante ese periodo de su reinado fue donde se desató la primera persecución, que lo demuestran los mismos historiadores romanos de la época, que lo vamos a ver, donde esos cristianos fueron crucificados, donde se les colocaba como unas antorchas humanas en las noches, donde eran devorados por los leones y por los perros, por los mastines en el circo máximo, en las grandes festividades que hacían, donde decían pan y circo, era la forma, de esa forma grotesca con que los romanos disfrutaban de todo ese sadismo y de toda esa civilización que era completamente anticristiana. Por eso decía Tertuliano, sanguis martyrium semen cristiano. Ahora voy a mostrar una prueba, una prueba arqueológica en relación directa de Nerón César y la persecución de los primeros cristianos. El mismo pastor lo decía, por eso se le conocía como la bestia, porque inclusive con su madre, que tuvo relaciones incestuosas, después la mandó a matar a sus dos grandes mentores, como fue Burro y como fue Séneca. Por eso decía Séneca: entre más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. O sea, fue un tipo depravado que por la noche salía a la gente que salía a las tabernas de los prostíbulos, que era muy común en Roma, a apuñalarlos. O sea, hay una cantidad de historias sanguinarias, de depravación, un tipo loco, un tipo pirómano que tiene en relación directa a esa bestia, a ese ser malvado, a ese hijo de perdición, como lo acabamos de ver de un diccionario bíblico.
que el señor Barragán no le guste estas pruebas, piense que eso porque yo leo esos diccionarios, pues estoy mostrando sus fuentes académicas, no solamente el pastor César Arévalo, sino que hago la acotación con un diccionario que es de los mejores diccionarios bíblicos ilustrados del mundo protestante, de una editorial como es la editorial Holman. Aquí aparece Holman, diccionario bíblico, de los muchos que tengo yo. Bueno, ahora resulta que también interesantísimo, porque en esta semana apareció esta noticia que vamos a compartir aquí también con todos ustedes. Dice, en Roma, porque a Roma se llama la ciudad eterna, ¿no? La ciudad de las 7 colinas, la ciudad de como decíamos, de los Césares, de las persecuciones, de los primeros cristianos. En Roma se descubre el teatro de Nerón, que fue martirio para los cristianos. Esto fue recientemente. Esto fue en unas semanas pasadas. O sea, de las excavaciones que se hacen en Roma, se descubrió muy cerca de donde fue martirizado Pedro, el famoso teatro donde él hacía sus representaciones teatrales y ópera, porque eso era como un gran músico, y donde se deleitaba viendo morir a los cristianos. Y míralo, esto es arqueológico, esto no es algo mío, sino que es una noticia recientemente. Dice, este lugar que estamos viendo aquí, esas excavaciones, dice, este lugar era el teatro donde Nerón, el mismo de la bestia, el mismo que veamos del diccionario Holman, el mismo pervertido, donde Nerón ensayaba sus representaciones poéticas y musicales. Y no solamente eso, sino que dice, según los investigadores, ¿cuáles investigadores? Pues los arqueólogos, los historiadores que hacen toda esta serie de excavaciones, se trataría de un lugar donde este emperador martirizaba a los cristianos. ¿A cuáles cristianos? Pues a los cristianos del siglo I, a los cristianos católicos de esa época, a Ignacio de Antioquía, a Pedro, a Pablo. Aquí aparece. ¿De cuándo es esta noticia? Del 17 de agosto de este año. 17 de agosto, casi una semana atrás. En la capital de Italia, los trabajadores de construcción de un proyecto de la renovación de la Vía de la Consolación, la Vía de la Consolación es ese gran pasadizo que da, ese es un pasadizo con una gran avenida que va a dar a la Basílica de San Pedro del Vaticano. Si usted ve las fotos, las láminas, si usted va hoy en día a Roma o si usted ve los muchos videos, usted ve lo que llama la Vía de la Consolación, son toda esa serie de edificios que están antes de entrar a esa gran, a ese gran, pues ya lo que es ya esa gran antesala de lo que es pues ya el lugar anterior al atrio, donde está ya después la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Entonces, en ese trayecto de la Vía de la Consolación que conduce a la plaza, o sea, la gran plaza de San Pedro, que está rodeada por unas columnatas, por grandes columnas con imágenes representativas de santos, porque para la Iglesia Católica eso es representativo, y que después da como final la basílica, que tiene forma de llave, que usted la ve desde el punto de vista aéreo, tiene forma de llave. ¿Por qué? Porque al apóstol Pedro le dijo Jesús en Mateo 16:18, a ti te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es lo que nosotros conocemos como el ministerio petrino, la sucesión apostólica y el poder de la infalibilidad del Papa cuando habla es cátedra en cuestiones de fe y de moral. Ahora, ¿qué quiere decir que seguimos con este documento histórico? El Vaticano se descubrió que conduce a la Plaza San Pedro, se descubrió cuando, la semana pasada, un hallazgo que muchos arqueólogos habían buscado durante años. Se trata del famoso teatro del emperador Nerón, el mismo de la bestia, del anticristo que vimos anteriormente, que había permanecido en el misterio durante 2000 años, o sea, desde la época de Pedro y Pablo, años 64, años 67, y que ahora ha permitido conocer la decoración, pinturas, murales, columnas de mármol, entre otras, que demuestran los lujos que gozaba ese lugar, porque aquí eran palacios imperiales, ¿no? Por eso a los emperadores se llamaban como los Césares. Todos los lujos, las extravagancias en que vivían estos emperadores en medio de su corrupción, de sus bacanales, de sus orgías, tanto con mujeres como con hombres, y toda esa cuestión que es parte de esa historia de la Roma imperial y pagana. ¿De acuerdo con quién? Con la National Geographic. Todos sabemos que la National Geographic es un referente que tiene que ver con todas estas cuestiones de historia, de arqueología. El teatro fue construido en un área conocida como los Jardines de Agripina Mayor,
quien era la madre del emperador Calígula, otro de esa misma línea, Calígula de ese mismo tiempo, y que era una propiedad de la familia imperial de Julio Claudia, en donde estaba construido el gran circo para carreras de caballos, donde ahí a los cristianos en esas carreras de caballos, por la noche los prendían como antorchas humanas, les untaban, los metían en unos sacos con manteca de cerdo y les prendían fuego para iluminar esas carreras de caballos por la noche, o donde el mismo emperador Nerón César iba ya a hacer sus funciones teatrales o poéticas, como lo vimos anteriormente. Con esta excavación pudimos plantear una propuesta de identificación que se basa en una serie de pistas arqueológicas que son muy conscientes entre sí, que nos lleva a identificar este espacio como el antiguo teatro de Nerón. Escritores como Plinio el Joven, biógrafo, Suetonio y el historiador Tácito, historiadores romanos de esa época, se habían referido en muchos de sus textos a este lugar en donde Nerón usualmente los utilizaba para ensayos de canto que él mismo representó al público en Pompeya. Estos mismos historiadores tácitos narran cómo los primeros cristianos se les llamaba cristianos por Christus, porque un personaje que había sido martirizado en la época del procurador romano Poncio Pilato. Todo eso ustedes pueden consultar los escritos de Plinio el Viejo, de Suetonio y de Tácito, que hablan sobre los primeros cristianos, hablan de estas persecuciones, hablan de estos martirios. O sea, hay pruebas históricas, hay pruebas arqueológicas, hay pruebas bíblicas, porque Apocalipsis 17 y 18 está hablando de ese mismo contexto, de esta Roma, no de la Roma del Vaticano, del Papa Francisco. Creo en día que el Papa Francisco es la gran bestia. O sea, comparar a Nerón con el Papa Francisco solamente cabe en la mente sesgada, fanática de alguien como Salvarragán, porque ni siquiera sus historiadores, sus teólogos y sus eruditos del mundo protestante lo apoyan. Asimismo, estos textos registran que el teatro se convirtió en el lugar de las artesanías y actividades relacionadas con la llegada de los peregrinos que iban a rezar y visitar la tumba de San Pedro, porque siempre después, ya la Roma cristiana, lo que eran las grandes basílicas que construyó el emperador Constantino, la Basílica de San Pedro del Vaticano, la Basílica de San Pablo Extramuro, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de la Santa Cruz, muchas de esas por pedido de su madre, que fue una santa, la emperatriz Santa Elena. Pues siempre Roma ha sido considerado desde esa época lugar de peregrinación para los primeros cristianos. Los primeros cristianos se sentían identificados para visitar las tumbas de los apóstoles, los príncipes de los apóstoles, Pedro, apóstol de los judíos, y Pablo, apóstol de los gentiles. De eso se está hablando este artículo, de visitar la tumba de San Pedro. Los arqueólogos que encontraron este sitio histórico afirman que había sido difícil de encontrarlo, puesto que esta zona del Vaticano se encuentra rodeada por lugares históricos de gran valor artístico y cultural, y las excavaciones siguen siendo difíciles por esa razón, porque es un patrimonio histórico. Entonces pues a veces se hace difícil excavar, pero sí se hicieron esas excavaciones y se pudo encontrar el antiguo teatro de Nerón. En las ruinas del teatro se encontraron objetos como copas de vidrio, cántaros, cerámicas, insignias dejadas por los peregrinos, restos óseos, matrices de rosario que datan de la Edad Media. O sea, en la época de la Edad Media, pues eran muy comunes las peregrinaciones para visitar las basílicas de Pedro y Pablo, y ahí mismo se descubrió este importante hallazgo que, como decíamos, interesantísimo, porque es que el teatro de Nerón César, que fueron martirizados los cristianos. Bueno, esa información es algo que difícilmente el señor Salvarragán podrá desmentir, podrá tratar de dejar a un lado. Se podrá ir que otra vez con Rafael Díaz, que entonces que una señora por allá diga que había masonería, que en un libro un sacerdote decía que sí, que se hicieron cultos satánicos en la época del Papa Pablo VI, sin ninguna evidencia, sin ningún registro, que todo en la Iglesia Católica es malo, es perverso. Pero bueno, aquí está la otra parte, que esto no lo dice él. Bueno, en este momento tenemos un promedio de más de 116 personas. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. No olviden todos sus comentarios con respeto a educación. Compartan esta información y si quieren, denme una manito arriba para que el algoritmo de YouTube pueda promocionar más este video, que me parece que tiene una información que vale la pena compartir. Bueno, ya hablando de ese primer tema, lo que tiene que ver con el pastor César Arevalo, como el pastor César Arevalo decía de la institución de los papas
como referente de la época de los anticristos, de las sectas gnósticas, de los ebionitas, de Cerinto, porque estamos hablando de finales del siglo I, siglo II, siglo III. En ningún momento el pastor quiso negar la sucesión apostólica, ni el primado petrino, ni ninguna de esas cosas, porque ese no era el tema. Bueno, aquí aparece nuestro amigo Santiago Católico. Bendiciones a nuestro amigo. Gracias por estar acá. Creo que Santiago Católico es un apologista argentino, que es amigo también de nuestro amigo Jesús también creo que, bueno, Jesús, se me olvida su apellido. Gracias a nuestro amigo Santiago Católico por estar acá y a todos ustedes, mil gracias. Vamos a la segunda parte de este video, porque llama Garrote a dos hermanos y amigos protestantes. Lo primero ya vemos, la tergiversación y manipulación del pastor Cesareo. De hecho, inclusive si el pastor Cesareo es mi amigo, él está en contra de toda la apologética, de toda la línea de Saúl Barragán, de sus amigos, porque yo he hablado personalmente con él. Él no le gusta y él está completamente, como muchos de otros amigos míos, que son eruditos, biblistas, que no le dan el apoyo a Saúl Barragán, no se identifican con él, ni contra su anticatolicismo, ni su antiecumenismo, porque evidentemente, como él pertenece a una iglesia, con todo respeto, una iglesia de 30 años, que no es un referente para nada, no son las iglesias históricas que hoy en día hay una relación de hermandad, de amistad, de diálogo, de conocimiento, porque no es como a veces quieren pensar aquí, porque aquí está el otro tema sobre el ecumenismo, porque ellos piensan que ecumenismo es que se va a crear una gran religión donde el Papa pues va a ser el gran líder y donde todo el mundo pues va a adorar al Papa como si fuera la gran bestia. Eso no es ecumenismo. Eso no tiene nada que ver con lo que es una relación de diálogos, de amistad, de acercamiento entre los cristianos, bien sea cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos protestantes y de las demás iglesias. Entonces, el segundo referente es la forma garrotera, como trataron a mi amigo, el filósofo, escritor, conferencista Jonathan Ramos, protestante de confesión metodista, que lo invité a mi canal y estuvimos teniendo un diálogo muy importante, que hablamos sobre el Papa Francisco, sobre el ecumenismo, sobre esta misma corriente, sin mencionar nunca al señor Saúl Barragán. Pero el señor Saúl Barragán se dio a la tarea, se sintió aludido, entonces él con Carlos Manuel Veloz quisieron hacer un programa, pues tienen su derecho, porque eso se trata de la apologética, que es ¿por qué no soy ecuménico? Peligro de ser ecuménico, ecumenismo y sus peligros, ¿por qué no soy ecuménico? Pues casi lo mismo, ¿no? Parece un trabalenguas. Ahí aparece el filósofo Jonathan Ramos y ahí aparece mi persona, y en ese en vivo que estaban haciendo los dos, que duró casi como 3 horas, pues entró de una manera pues voluntaria nuestro amigo Jonathan Ramos, que de hecho lo trataron muy mal. Vamos a mirar cómo lo sacaron de la transmisión, algo que es muy típico de la línea garrotera. Pero veamos primero una intervención de Jonathan Ramos cuando le invité a mi canal y lo que él piensa sobre la línea garrotera, anticatólica y fanática del señor Saúl Barragán, del señor Edgar Pacheco, de la línea también de muchos otros apologistas, como el apologista, el pastor del ciberespacio, que lo nombró después, el pastor sin credenciales y sin iglesia, que vive y come del Padre Luis Toro, y el Papa Francisco, que es el de Reflexiones del Pastor, el famoso Eduardo Gutiérrez. Eso es para el final. Veamos a ver qué piensa el señor Jonathan Ramos sobre ese tipo de apologética, en el cual yo estoy también completamente en desacuerdo, y es por esa línea de estos videos que le estamos haciendo especialmente al señor Saúl Barragán. Escuchemos con atención lo que Jonathan Ramos nos quiso transmitir en esa ocasión. Está en mi canal, toda la entrevista completa. Sí, a mí me sorprende las cosas que escucho de mis hermanos evangélicos apologistas en contra de la Iglesia Católica. Me sorprende mucho. Me duele, ¿no? Me duele creer que alguien piense que humillando la fe de un hermano le puede dar gloria a Dios. Que burlándose de la fe de un hermano alguien le puede dar gloria a Dios, o que alguien podría ir a los pies de Cristo porque yo humillé
la fe de una señora de 70 años que estaba yendo a una capilla a rezarle a la Virgen. Me parece que usar a una señora de 70 para yo hacer un video donde la señora queda escrachada como ignorante de su fe, una señora de buena fe que va a la iglesia con ganas de alabar a Dios y de vivir la vida espiritual según su tradición y su conciencia le manda, y nosotros abusar de la conciencia de la gente y de la simplicidad del pueblo católico o evangélico. Aquí está hablando del hermano Edgar Pacheco, porque al buen entendedor pocas palabras. Pacheco fue el que fue a la Basílica de Guadalupe, el hermano Edgar, grabó y después lo sacó a su canal. Entonces, eso le molestó al señor Jonathan Ramos. Yo vi el video del contenido de Edgar y yo vi a Edgar una persona sincera y con tal de llevar el evangelio de Cristo. Y Edgar no se burló de ellos, ¿eh? Edgar jamás se burló de la monja, jamás se burló de la señora, la trató con todo el respeto que se merecía la señora. Edgar se portó muy bien, se portó a la altura y yo lo vi sincero cuando hablaba que la gente estaba falta de Cristo y que vivían una religiosidad popular que no conocían. Y yo lo vi sincero y yo nunca lo vi burlándose en la plaza de la Basílica y diciéndoles que adoran muñecos con peluca. No lo vi haciendo ese tipo de cosas. Pero el señor Jonathan también Ramos está diciendo, y se lo está diciendo a Edgar, aunque no lo mencione, pero le está diciendo lo que hizo Edgar. Bueno, aquí sí, esto sí, se le va a crecer la nariz más grande que Pinocho al señor Salvargán, porque evidentemente esa mentira no se la cree nadie. Todo el mundo conoce el ala radical de su primo Edgar Pacheco, es ministro metodista, que se dio a conocer y al cual yo también le he hecho alguna refutación, incluso mañana sábado, con el historiador y católico apologista Jesús Roldán. Vamos a hacer la segunda parte sobre uno de los videos que hizo él, poniendo en tela de juicio la historicidad de lo que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año de 1531 al indio San Juan Diego, y que es la emperatriz de América. Inclusive aquí aparece cómo el señor Edgar Pacheco se fue a la basílica solamente para tratar de ridiculizar y tratar de poner pues en evidencia a veces la ignorancia, que nosotros lo hemos hablado, la fe del carbonero de muchos católicos del común que no conocen, no profundizan su fe, que van al santuario de la Virgen de Guadalupe, a la Virgencita del Tepeyá, la morenita del Tepeyá, como le dicen de una manera cariñosa, porque eso es parte del fervor de los católicos del común, del pueblo. Y mire bien, todo lo contrario. Como parece que el señor Barragán o sufre de amnesia o sufre de Alzheimer, o como que nunca ha visto los videos burlescos, satíricos, que inclusive que ayer que estábamos en el canal de Jonathan Ramos, él mismo lo reconoció. Yo hago esto por una sátira, porque me gusta burlarme. Se burla del Papa Francisco, lo pone con una peluca como un travesti, y aquí mismo lo dice, demostrando mentiras de los católicos. Mire cómo coloca una imagen distorsionada de la Virgen, dice: hijitos, ¿por qué me persigues? Evangélico exhibe a católicos desde la basílica. ¿Para qué hace él eso? Pues lo hace por like, lo hace porque tiene un canal monetizado, lo hace porque su anticatolicismo lo hace que en sus en vivos tenga más de 300, 400 personas que buscan así como un vampiro, mirando a ver de qué manera va a chupar la sangre, y va a hacer esos videos porque él no es capaz, como se lo dije yo ayer, con todo respeto, no es capaz de hablar ni de John Wesley, que es el fundador de los metodistas, ni sobre la forma de la religión metodista, como tampoco lo hace el señor Barragán, porque eso no les da fama, eso no les da monetización en su canal, eso no les da ofrendas. Ellos tienen que hablar es contra la Iglesia Católica, contra el Papa, contra nuestras dogmas, contra nuestras doctrinas. Entonces, ¿cómo va a decir el señor Salvargán que no, que el señor Edgar Pacheco lo hace con mucho respeto, con mucha educación, con mucha altura? Bueno, ese cuento no se lo cree nadie. Se lo creerán solamente su escuero mayor, Carlos Manuel Veloz, el vampiro mayor, el Drácula, o se lo creerán también la secta barraganiana, porque eso realmente no tiene ni pie ni cabeza. Incluso aquí aparece cómo se cogió una imagen de la Virgen de Guadalupe, y empezó pues en forma de burla, en forma de sátira. Él no lo estaba haciendo en forma de una investigación sobre la antropología religiosa, del fervor de más de 30 millones de personas que van a visitar, y que muchas de esas personas, porque el indio Juan Diego le dijo la Virgen
12 de diciembre de 1531, construyeme una capilla donde yo voy a demostrar que soy su madre. Y es lo que ha venido haciendo, porque para la Iglesia Católica es una María. María es madre de la Iglesia. Nosotros creemos en su intercesión materna. En lo mismo que hizo en las bodas de Caná. Si pudo interponer el tiempo de Dios a pedido en una boda, ¿cómo no lo va a hacer aún mayor en la gloria estando en el cielo? ¿Es que creemos o es que piensa que María está inconsciente, como piensan muchos, que está durmiendo, que los santos en el cielo están de una manera inertes? No, los cielos están gozando de la presencia de Dios y la Iglesia Católica cree en la intercesión de los santos. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra fe. Que nuestros hermanos protestantes no crean o no lo entiendan, bueno, con todo respeto, pero eso ya no es problema de nosotros. La Iglesia Católica, eso es parte de su magisterio desde los primeros siglos del cristianismo. Y mire lo que hizo el señor Edgar Pacheco. El señor Barragán no pega una, y por eso es que es un garrotero. Dice que yo soy el hipócrita, que yo soy el falso, se rasga las vestiduras como Poncio Pilato, y sale a hablar de su primo gemelo, como es Edgar Pacheco, si todo el mundo mismo lo reconoce, porque ahí mismo lo estuvimos en el diablo, y mire cómo me ridiculiza a mí. Bueno, yo lo permito, porque de todas maneras yo también utilizo sus videos, como lo vamos a hacer mañana, pero con otra contextura, ¿no? Yo no lo hago en esa forma de burla, porque con el historiador Jesús Roldán vamos a hablar sobre el fenómeno guadalupano, otros temas históricos que él trató, porque él dio solamente la parte negativa. Mañana vamos a mirar a ver sobre la existencia del niño Juan Diego, sobre el obispo Fray Juan de Zumárraga, sobre la diferencia entre la Virgen María y el ídolo Tonaxín, sobre el manto de la Virgen de Guadalupe, su contextura, los milagros que han ocurrido. Todo eso va a ser mañana, sábado, 5 p.m. Y el señor Edgar Pacheco, que dice el señor Salvarra que no, que es una santa paloma, que eso, mejor dicho, mire lo que dice, sí a las pelucas, me pone a mí con una peluca y coloca al Papa Francisco ya con una peluca, ya una forma caricaturizada, deformada del Papa. En el intro que él utiliza, en su cumbia, lo utiliza con una peluca azul, con unas gafas de sol y un gran habano. Aquí lo parece como si fuera casi como un zombie. Dice: católico defiende las pelucas del Vaticano, diálogo con Guido. Eso fue ayer en el canal de Jonathan Ramos, estaba también Néstor Díaz y mi persona. Ese canal, ese video que dura más de 3 horas, está de una manera íntegra también en mi plataforma para que lo puedan mirar. Entonces, ¿cómo va a decir el señor Barragán que Edgar Pacheco no utiliza la sátira, donde mismo decía que yesos con peluca? Yo decía, es que para nosotros no es eso. De hecho, él dice, es de las grandes contradicciones, Edgar Pacheco dice que él acepta los 7 primeros concilios, y el último concilio, que fue el concilio de Nicea, hacia los años 800 de la era cristiana, se trató lo que era la iconoclastía, o sea, una época en que en Oriente, por algunos emperadores, influenciados por el maometanismo, empezaron a destruir las imágenes. Se llama iconoclasta, o sea, imagen, clasta de romper. Se hizo un concilio, que es un concilio ecuménico, concilio que unía a los católicos con los ortodoxos, para dar respuesta a eso, porque es parte de lo que yo le decía. La veneración de las imágenes es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra doctrina. Las imágenes de Jesús, de María, los íconos, como decía yo, que se encuentran desde las mismas catacumbas, que es el arte pictográfico, donde los primeros cristianos en sus murales, donde enterraron a los mártires, hay escenas de la Biblia, escenas del Antiguo Testamento, escenas de Jesucristo, de María, de la Última Cena, escenas de Moisés, de la zarza ardiente, de Daniel en el foso de los leones, símbolos cristianos como el pez, Ictus, que quiere decir Jesús, Salvador, Rey y Señor, el ancla, todos esos símbolos, imágenes de Pedro, imágenes de Pablo, imágenes de María con niños. Ese es el arte pictográfico, la iconografía de los primeros cristianos. Que eso el señor Salvarragán, el señor Edgar Pacheco no lo entiendan, pues no es parte de su tradición, pues no es problema mío, porque inclusive hasta el mismo Martín Lutero estaba en contra de la iconoclastía, que algunos otros reformadores como los anabatistas o como fue la ala radical de los calvinistas, porque los calvinistas, los reformados, como lo reconoció el pastor César Évora, sí llegan incluso hasta profanar iglesias, profanar Eucaristía, el sagrario, destruir imágenes. Eso se vivió en el siglo XVI. Hoy en día es irrisorio
pensar que un calvinista vaya a hacer algo sobre el particular. La época de las excomuniones, de las burlas, de las sátiras, de la forma burlesca como se presentaba el Papa como el anticristo, o Martín Lutero como la gaita de Satanás, que todo eso lo hemos visto, todo quedó en el pasado. Pero para el señor Edgar Pacheco, para el Palomero de Eduardo Gutiérrez, o para Sal Barragán, que son los tres mosqueteros, por así decirlo, para ellos todavía están en esa misma perspectiva. No para el pastor César Arévalo, no para el pastor, por ejemplo, Percy Riller, que es mi amigo, no, por ejemplo, para Jonathan Ramos, que es un intelectual, y eso fue lo que le molestó y le disgustó al señor Sal Barragán. Ahora, veamos a ver cómo en esa transmisión, tanto él como Carlos Manuel Velos, porque se sentían en pandilla los dos contra Jonathan Ramos, empezaron a increparlo, y cómo el señor Sal Barragán se salió pues de la ropa, como se dice, y el último tuvo no más que sacarlo de la transmisión, cosa que es de todo un garrotero, que él dice, se las da pues de que no, él es muy calmado, él presenta una cara inocente, él empieza a hablar pues como muy suavecito, muy delicado, pero todos sabemos que el veneno lo lleva por dentro. De eso se dedica el señor Sal Barragán, ese es su canal, esa es su mentalidad, esa es su perspectiva. Veamos lo que pasó con nuestro amigo y hermano Jonathan Ramos. Si tú estás de acuerdo, mañana podemos seguir el diálogo, invitamos a Néstor. Claro. Entonces, Dale. no debate, no controversias, un diálogo, tranquilos. Claro. A lo mejor de ambas partes entramos. ¿Me vas a exhortar a que conozca a Dios como vos? Claro, necesitas arrepentirte de esa ambigüedad que tienes, y te lo voy a decir siempre. Bien, cuando bien. tú estás... pero No, yo no ando con cosas, Jonathan. No, Cuando tú diste una oración no tiene nada de malo. Jonathan, una oración no tiene, hasta yo voy a orar, y ora por mí, Jonathan, para que podamos entenderte. No, Salvador no dice que va a orar por mí. Él quiere que yo me arrepienta para que conozca a Dios. Bueno, claro. sí, sabes que a veces al hermano Salvador quizá ahí Carlos, por el calor. Carlos. Mira, Jonathan. Bueno. A lo mejor no fue la manera de expresarlo, ¿verdad? De expresarlo. Pero sí te tienes que arrepentir, Jonathan. ¿Por qué? No de que tú vivas una vida desordenada, yo no sé, y no me refiero a eso. ¿De qué te tienes que arrepentir? O sea, ¿tú te das cuenta de las ambigüedades que traes en tu fe? Defendiendo a ese señor que es un verdadero blasfemo, el Papa Francisco. Señor? El Papa Francisco. Pero cuando ha dicho, permíteme, ha dicho que Jesucristo fracasó en la cruz y tú lo elogias. Ha dicho que la sangre de Cristo es pagana y usted lo elogia. Permíteme, Jonathan, permíteme. Tú querías que te dijera y te lo voy a decir. Ese señor, cuando ha dicho, ¿qué más ha dicho de nuestro Señor Jesucristo? Hasta los católicos conservadores le hierve la sangre escuchar a ese señor y usted lo está elogiando. ¿Qué dijo usted? Que el Señor Jesús, que Dios le habló a Adán y a Eva no a través de una Biblia, sino a través de manera oral. O sea, todas las ambigüedades y todas las cosas que usted ha dicho hoy en día, cuando dijiste que la sangre de Cristo beneficia a todo el mundo, que eso quería decir el documento, que lo cual es falso. Te tienes que arrepentir de eso, Jonathan. Te tienes que arrepentir de fomentar falsas, permíteme. Te tienes que arrepentir de fomentar las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas del catolicismo. ¿Qué haces debatiendo con católicos? ¿Qué haces defendiendo lo que no crees? Si son tus hermanos y están en lo correcto y nosotros no los entendemos, ¿por qué debates con ellos? ¿Por qué les predicamos? ¿Por qué les evangelizamos? Permíteme, Jonathan, aquí no nos vas a dar la cara de tontos. De eso te tienes que arrepentir. Si tú estás pasando por una crisis de fe, permíteme. ¿A vos te parece que es manera de hablarme así? Yo te dije. Pero a vos te parece que es también te estás burlando de nosotros y te estás riendo. ¿En qué momento yo te estoy diciendo? Por eso te dije, tengo la cara de tonto, pero la tengo bien cuadrada. ¿Pero en qué momento yo te dije? Las expresiones que estás usando hacia nosotros también son burlescas. Pero en qué momento yo te dije que te veo la cara? No, Jonathan, no hagas tu carita de así de buena gente y ese tipo de cosas. Si vamos a hablar serios, vamos a hablar serios. Yo te estoy invitando. ¿Pero en serio vos crees que mañana a un diálogo? ¿Pero en serio vos? Y si no gusta, no. Bueno, gracias, Jonathan. Entonces, ese era el punto, ¿no? No, lo estoy invitando de manera amable. Si no quiere venir, que no venga. Y está diciendo que si le voy a decir que pues yo voy a orar por ti, y si no quieres que ore, pues no oro. Pero bueno. No, pero yo te lo digo de una vez, Jonathan, yo no soy ecuménico y a mí ni me invites a hacer programas contigo en tu canal porque no voy a ir, porque yo no comparto nada de las ideologías que... Si Néstor, si el doctor Enuel, si Edgar piensan igual que tú, que me lo digan mañana
y se rompen filas. Yo no tengo problemas con eso. Bueno, ahí vemos pues la otra cara de Sol Barragán, la cara del fanatismo, la cara del odio, la cara de que el que no esté con él está contra él. Entonces ya Jonathan lo trata de esa manera. Bueno, de todas maneras, y para alguien de la altura de Jonathan Ramos, que es un conferencista a nivel internacional, no era la forma. Pero simplemente el señor Barragán, pues él piensa de que él está en una cruzada contra la Iglesia Católica, él piensa que va a destruir a la Iglesia, que el Papa... Ahora esas dos declaraciones son fáciles de destruir, mire, eso cuando el Papa dijo en un discurso, porque solamente toman una parte, que en la sangre de Jesucristo había sangre pagana, claro que hay sangre pagana, Rula moabita en los descendientes de Jesús, pues si usted no ha visto el prólogo del Evangelio de Mateo, Rula moabita era una descendiente de Jesús, y no solamente eso, Jesucristo también tiene la sangre de una prostituta que fue Rahá, la prostituta Rahá en la época de Jericó, y también tiene la sangre de una adúltera como fue Betsabé, la esposa de Urías, que vino a ser la madre de Salomón en esa relación incesto, en esa relación de fornicación que tuvo con el rey Salomón. Pues si usted no conoce el Antiguo Testamento, qué pena decirlo, pero eso es Jesucristo tiene esa sangre, tiene la sangre de una pagana, como es Ruth, la sangre de una prostituta, como es Rahá, y la sangre de una mujer adúltera, como es Betsabé. O esa no es una sangre, porque si él lo conoce, como no conoce el judaísmo, porque la sangre se hereda por las mujeres, y también tiene la sangre de una mujer santa, bendita, como es María, y como una mujer que traiciona el pacto, como es Eva, que es la madre de los vivientes. Eso es el Antiguo Testamento. A eso se refería el Papa Francisco. Yo no sé por qué ellos, que se dicen ser apologistas, que se dicen ser teólogos, que se dicen ser biblistas, no reconocen eso. Pues entonces eliminemos del Antiguo Testamento todos esos personajes que son antecesores en la humanidad de Jesucristo, en su parte humana, porque dice Gálatas 4:4 que se encarnó en María. María era una mujer judía de la tribu de Judá, y también todos los descendientes de María, al igual que José, vienen en esa misma línea de pecado de virtud, del rey David, de Salomón, de la moabita, de Rula moabita, de la prostituta que le ayudó a Josué en la toma de Jericó, y de todos esos reyes malos, perversos, del mismo Salomón, el gran rey, que por amor a sus mujeres le fue infiel al pacto de Dios, de no adorar falsos dioses. Pues eso aparece en el Antiguo Testamento, toda esa serie de pecados, de idolatría, de corrupción y de santidad. A eso se refería el Papa. ¿Cómo es que ellos no han podido entender eso? ¿Qué es lo que no entienden cuando dice que el Papa, que Jesús tiene sangre pagana? Entonces tenía sangre que extraterrestres, de marcianos, sangre de ángeles. En su humanidad, perfecto hombre y perfecto Dios, hijo de María y hijo de José ante la carne. No le llaman el hijo de David. Cuando Jesús entró el domingo, hijo de David, que era la proclamación que se le hacían a los reyes. ¿Y quién fue David? Pues el mismo que vio a la mujer de su general Urías bañándose y lo manda al campo de batalla porque tuvo relaciones con ella y queda embarazada. ¿Cuál es el hijo de esa relación de fornicación? Salomón. Y eso no es un antepasado de Jesús, no viene de esa relación de fornicación. Entonces, ¿qué es lo que no entiende? Ahora, cuando el Papa dice que Jesús fracasó en la cruz, claro que fracasó en la cruz, pero para la parte humana, para la parte de los judíos de la época, porque eso es que Jonathan Ramos no lo quería dejar hablar, eso es lo que él estaba tratando de explicar. Cuando el Papa dijo eso, claro, fue un fracaso, eso es pensamiento de Santo Tomás de Aquino, no estaba solo en la cruz, desnudo, burlado, humillado, al escarnio público, no le colocaron un letrero de Dios de los judíos en forma de burla. Eso no es un fracaso para la mentalidad humana, para los judíos que querían un rey en forma terrenal. El mismo pueblo que lo recibe como un rey el viernes siguiente no lo está mandando a la cruz, no estuvo desnudo, no tuvo como cetro una cruz, como séquito también todos los fariseos que se burlaban de él, las autoridades que le decían meneando la cabeza, si eres rey de los judíos, bájate. ¿Quiénes fueron sus compañeros? La corte, pues 2 ladrones, 2 zampones, 2 criminales. El uno se arrepintió y el otro lo increpó. ¿Quiénes estuvieron ahí? Unas mujeres que para esa época no valían nada. Las mujeres judías valían lo mismo que un esclavo, que un perro, que un mueble, y un joven como fue Juan. No, sus propios amigos no lo dejaron solo. Eso no es un fracaso humanamente hablando. Jesucristo no dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la relación teológica que da el Papa Francisco cuando toman
esos estratos de una manera manipulada, tergiversada, y quieren entender como si el Papa fuera pues el gran hereje, como si no conociera. Esa es la mentalidad de Salva Barragán, que no deja mirar todo el panorama, y que a lo último, por la misma raya que tenía, porque vio cómo yo puedo invitar a eruditos, a personas de académica que tienen mucha más preparación de él, como el pastor César Arévalo, porque Salva Barragán no es historiador, no es teólogo, no es biblista, no es nada, solamente pertenece a una iglesia que solamente la conocen allá en Michoacán, México, y que ahorita viene con un valle de lágrimas, una secta neobautista, porque lo siguen 2,000 personas, y porque tiene a su escuero mayor, que vio cómo lo paró, el vampiro mayor de Carlos Manuel Veloz, porque ese es su fanatismo, esa es la mentalidad de Salva Barragán, y él piensa que pastor como César Arévalo, que es un intelectual, lo refutó, y que tiene que decir nada. Y Jonathan Ramos, mi amigo también, el filósofo, escritor, mire cómo lo trataba, y a lo último no tuvo más que sacarlo de la transmisión. Entonces quería hacer esa acotación. Y ya lo último, después de que sacó a Jonathan, empezó a sacar todo su veneno, y empezó a hacer una cantidad de declaraciones temerarias contra mi persona, de todo lo que ha pasado, porque se ha sentido muy ofendido de que la gente me respalda, de que estos videos tengan audiencia, de que yo me doy a la tarea de refutarlo punto por punto, y que puedo mostrar evidencias. No a Rafael Díaz, ni chismes, ni novelas, ni suposiciones, y que por allá dijeron y por acá no. Mire, yo muestro cosas en físico, puedo mostrar pruebas en físico, como la excavación que mostré del teatro de Nerón. Esos son evidencias de orden académico. La declaración del pastor de una manera abierta y clara del pastor César Arévalo, la misma relación. Eso es muy diferente a lo que usted hace allá con sus séquitos, con Sancho Panza, que le ha ido bien mal, con el vampiro mayor del monólogo de Carlos Manuel Veloz, y usted, que es el jefe, el cacique máximo. Ahora, veamos entonces a lo último, todo ofendido que se encuentra el señor Salva Barragán, y empieza pues a despotricar de mi persona, y se va de lo que no debería ser, de lo académico, se va a lo personal, a los chismes, a otras cuestiones, porque así mismo lo hizo. ¿Qué hizo el señor Barragán al principio cuando empezó esto? Que colocó declaraciones en contra mía de Betty de hace un año. Colocó al doctor Enuel Hernández, un intelectual que es amigo de los dos, en el cual me da su apoyo de una manera tergiversada y manipulando la información del doctor Enuel Hernández. Se fue con los ortodoxos, que no tienen nada que ver. Como se vio perdido, mandó a su escuero mayor, que después también hizo otro video recientemente hablando de Alfonso Ropero, que Alfonso Ropero era anticatólico. Le demostré cómo el mismo Alfonso Ropero, con otro diccionario bíblico, sí creía que el Papa, que el anticristo no era el Papa, sino Nerón César, y que la Grande no es el Vaticano, sino el Imperio Romano, y ahí están calladitos. Que entonces con el Rafael Díaz, ese patán, ese hereje, ese cismático, que lo ha sacado más de una vez, con una cantidad de libros inventados, con unos sacerdotes, el padre ese jesuita, que no tiene ninguna referencia ni nada. Esas son todas lo contrario a lo que yo he hecho acá, con Biblias de estudio, con diccionarios, con declaraciones, con pruebas históricas, con pruebas arqueológicas, con dos eruditos, con muchos eruditos que he mostrado, y con académicos como el pastor César Arévalo y como Jonathan Ramos, porque Jonathan Ramos es un académico, es un profesor universitario, es un escritor y es un conferencista de talla internacional, que como le lleva contra el César Barragán, eso es lo que le duele, y eso es la actitud garrotera, grosera que hizo en su canal. Y ya lo último, ya casi que llorando, empiezan las acusaciones contra mi persona. Pongamos mucho cuidado. Guido Rojas se volvió. Mira, Guido Rojas invitó a Jonathan Ramos a su canal para atacarte a ti, Salvador, de manera implícita. Mira, dice Beto, no es que estemos en desacuerdo contigo. Bueno, lo siento mucho. Si se sienten ofendidos, bueno, ofrezco una disculpa, pero es parte de mi carácter. Miren, hermanos, yo les voy a ser sincero. Y yo hablé con Néstor Díaz hoy, porque Néstor Díaz habló conmigo. Yo estoy molesto con Jonathan, sí. Yo sí estoy molesto con Jonathan. ¿Por qué? Guido Rojas es una persona que ha atacado a mi pastor. Ustedes no saben lo que ha hecho Guido Rojas. Guido Rojas ha atacado a mi congregación. Guido Rojas ha tratado de comunicarse a mi iglesia. Guido Rojas ha tratado de hablar con personas cercanas a la iglesia para hacerme quedar mal a mí. Guido Rojas ha hecho una campaña para que me censuren el canal.
Guido Rojas ha hecho muchas cosas que yo no lo he dicho de manera pública, pero lo voy a decir. Entonces, Guido Rojas lleva a este señor de Jonathan Ramos a hablar estos temas. Jonathan Ramos no solo, o sea, no me mencionó a mí, habló de Edgar Pacheco, habló de los anticatólicos. Somos ignorantes porque no entendemos la fe católica. ¿Cuál es la intención de Guido Rojas? Hacer videos y decir, mira, está Jonathan, el profesor, está César Arévalo, no son anticatólicos, somos ecuménicos, esos protestantes que son radicales, fundamentalistas, que son neobautistas, que no sé. Esas son las intenciones maquiavélicas de Guido. Una persecución de Roma. Y esta gente se presta para eso. Claro. ¿Usted sabe que Jonathan sabe la discusión que yo tengo con Guido? ¿Usted cree que Jonathan no sabe? Entonces, ¿las intenciones de Jonathan de ir con Guido son buenas o son malas? Tengo la cara de tonto, sí, pero la tengo cuadrada. Entonces, no vengamos con cosas, no sean ingenuos. Yo soy respetuoso. Yo aquí he tenido al señor Marroper, he tenido católicos y los trato bien. Pero este tipo de personas que hacen ese tipo de campañas y de cosas, bueno, eso ya es punto y aparte. Ese señor de Guido Rojas, vuelvo a repetir, es un grupo de católicos que han llamado por teléfono para que me censuren el canal, para que ya no sigan el canal. ¿Por qué? Porque ataco a la Iglesia Católica. Han hecho cosas tan terribles que ustedes no saben lo que Guido Rojas ha hecho y el aliado de Guido Rojas. ¿Usted cree que Jonathan no sabe la discusión que yo tengo con Guido? ¿Cuántos videos hizo Guido acusándome a mí, a la congregación y al pastor? Por eso le vuelvo a repetir que Guido Rojas es un hipócrita de doble discurso. Y este señor de Jonathan Ramos se presta para eso. Y va ya a elogiar al Papa Bergoglio, los católicos, no los entendemos, no sé por qué, no los entendemos. Ahora quiere un debate para preguntas a ver quién conoce más la fe católica. Yo creo que él, porque claro, él falta un retornito para que dé su paso a Roma. Entonces, todas las personas que están en desacuerdo, lo siento mucho, de verdad lo siento mucho. Entonces, y yo se los vuelvo a repetir, yo hablé con Néstor, porque él habló conmigo, y le dije, yo estoy molesto. ¿Por qué? Porque Guido Rojas, llevó al señor César Arévalo. Yo escuché el video ayer en vivo y dijo Guido Rojas, atacaron al pastor César. ¿Quién lo atacó? Yo nunca lo ataqué, porque Guido es un mentiroso. Después llevó a Jonathan, lo usó, Jonathan lo usó. ¿Para qué? Para Guido Rojas después salir y decir, mira, ecumenismo, amor, gracia, paz, firmamos la pipa de la paz, Barragán es un radical, un fundamentalista, un anticatólico, y etcétera, y etcétera. Es un hipócrita que él no ataca a los pastores. No ha atacado a Eduardo Gutiérrez, no lo ha acusado de ladrón, de comprar un título de 3 centavos de dólar con Rodrigo Calvo, el pastor youtubero, el pastor palomero, el pastor cibernético. ¿Eso es respeto? Por eso yo no le compro ni una sílaba ni una coma al señor Guido Rojas. Y usó a este señor de Argentina que está tambaleando en la cuerda floja para ir a hablar de eso. Bueno, aquí ya vemos otra vez al inquisidor, pues al gran juez, al gran moralista del señor Sal Barragán, rasgándose las vestiduras, diciendo que yo soy pues el hipócrita, el falso, el que pues me meto con su pastor. Bueno, ¿y qué es esto, señor Sal Barragán? Ya que se fue para su canal, aquí que tenemos más de 150 personas, ¿qué hacemos con esto, señor Sal Barragán? Entonces esto lo dejamos pasar. Entonces cuando usted lo mismo, porque nos metimos con su iglesia, con su pastor, algo que usted tenía oculto, que le da vergüenza, que le da pena, que es una información pública que descubrió la señora Betty Valenzuela y que cual usted se le cayó esa máscara que tenía. Entonces, mire, esta es la otra parte, esto es lo que usted no dice, ¿no? Entonces, esto nos quedamos callados los católicos, o sea, no tenemos derecho a defendernos cuando usted trata al Papa como una herejía, dice, nueva blasfemia contra Jesucristo del Papa romano. Esto sí es permitido, ¿no? Esto usted sí no le ofende, porque casi que llora, estaba que lloraba, parecía una Magdalena a lo último y Carlos Manuel Veloz consolándolo, parecían pues dos patitos, el uno consolando al otro. Entonces, mire, esta es la otra parte de que el señor Barragán quiere que los católicos nos quedemos callados,
en ese canal monetizado, en ese canal anticatólico 100%. ¿Y qué le ha dolido? Que yo lo he refutado a usted. Me he metido con su esposa, con su papá, pues muestre las capturas, muestre las capturas en las cuales yo he llevado esto a un plano personal y no sea difamador. Aquí está, aquí aparece. Otra también, lo que la Iglesia Católica no quiere que se sepa el papado, la historia oculta del papado de la Iglesia Católica. Entonces, ¿esto qué hacemos? Pues le aplaudimos al señor Barragán, le damos un Pulitzer, le damos el premio Oscar a mejor actor dramático, porque está haciendo puro drama. Entonces, nosotros no podemos responder a esto, que lo que yo estoy haciendo es simplemente de orden académico. Acabo de mostrar un diccionario bíblico, Holman, uno de los mejores diccionarios, y una prueba arqueológica y la declaración de un académico como es el pastor, el historiador César Arévalo, que le lleva la contraria. Eso le dolió a usted, al igual que la declaración abierta de Jonathan Ramos, y por su grosería, usted lo sacó del aire, el mismo el conde Drácula decía, no, dejémoslo entrar otra vez, y Saúl, no lo dejemos entrar, bueno, no, porque el que manda es Saúl Barragán, eso es un circo, eso es un show en ese canal de él. Y esta es la otra cosa, entonces él sí se puede meter con el Papa y se puede meter con la Iglesia Católica, que dice que es Babilonia la Grande, que prontamente va a ser destruida, porque él es un profeta, él es biblista, él es profeta, él es historiador, bueno, él es de todo, ¿no? Para la gente que lo sigue. La decadencia de la Iglesia Católica, el Papa es responsable, Apocalipsis 18. Le he demostrado todo lo contrario, los mismos eruditos protestantes que le llevan la contraria. Pero ¿quién le sigue la idea? Pues el políglota de Cristian Izquierdo, el Sancho Panza, y ahorita el conde Drácula, que con el que siempre sale, el de los monólogos aburridores y monótonos y canzones. Bueno, ahí está. Entonces, esto no es hipocresía, esto sí está permitido. O también la Iglesia Católica está por encima de la palabra de Dios, la Iglesia Católica está por encima de la palabra de Dios, igualmente con su Sancho Panza, un debate que eso fue un refrito que colocaron nuevamente recientemente, eso fue hace más de 6 meses, entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, no, las cosas son como son, o todos en la cama o todos en el suelo. Ahora, este es su pastor, ¿qué pasa con su pastor Bernardo Osorio? ¿Usted por qué lo oculta? ¿Por qué le da pena? Si este es el pastor que fundó su iglesia neobautista, que tiene menos de 30 años, en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, México, es el pastor Bernardo Osorio, que estudió en un seminario en Centroamérica y que lleva 50 años en el ministerio, y que él funda su propia iglesia. Él mismo se impuso las manos, no tiene sucesión apostólica, no tiene una relación directa con ninguna iglesia histórica, ni mucho menos. Tiene como 3 sedes en el estado de Michoacán, no más de 300 feligreses, y esto fue lo que le duele a usted, lo que le ofende. No se metan con eso, porque al principio, pues sabemos que el señor Barragán empezó a hablar cuando Betty Valenzuela lo mismo, que le dice la dama de negro, que sí, que vamos para demandas, que vamos para abogados, pero pues todo eso se destapó, y eso hace casi más de 1 mes y medio, 2 meses, en el cual yo le he hecho más de casi de 12, 18 videos de orden teológico, de orden histórico, y eso le duele a usted. Pues a usted le duele que es eso, pastor, pero entonces que no podemos hablar del pastor Bernardo Osorio, pero sí podemos hablar de despotricar del Papa Francisco. No, eso se lo creerá usted. Y esa es su iglesia, Iglesia Bíblica del Pacífico, de Apatzingán, Michoacán, México, porque no están ni en el Atlántico, no están en ninguna otra parte, no tienen mártires, no tienen teólogos, no tienen biblistas, no tienen absolutamente nada. Es una secta neobautista de no menos de 30 años con este pastor que es el señor Bernardo Osorio. Entonces, eso sí lo ofende, eso el señor se siente pues herido en su ego, que de hecho inclusive nunca habla de él. Él es ministro de esa iglesia, que si tiene el respaldo, no, eso ya es problema suyo. Usted mira a ver cómo arregla la situación. Pero entonces eso es lo que se estaba manejando, que eso lo puso en descubierto la señora Betty Valenzuela. Ahora, nada de eso ha sido oculto, porque la misma iglesia suya tiene una página web, tiene su sitio en internet, inclusive que al pastor se le hizo una ceremonia de sus 50 años de vida ministerial. Toda esa información que la dio a conocer la señora Betty Valenzuela es pública, aquí no se está ocultando absolutamente nada. Incluso al principio, un amigo, alguien de Estados Unidos, me hizo llegar el teléfono de su sede, y yo todo eso se lo pasé a usted inicialmente, pero yo jamás he llamado, no tengo necesidad de mentir, nunca llamé porque no llego al extremo. Donde nos dimos cuenta, el pastor Bernardo Osorio es completamente ajeno a toda esta cuestión que el mismo Saúl Barragán, que es ministro de la palabra, o ministro ordenado, ministro de culto, hace de forma propia, porque hay un familiar, porque el pastor ya está retirado, pero un familiar de él es el que está llevando a la iglesia,
y él es el que le da pues el visto bueno a Sol Barragán, que de hecho es una cantidad de incongruencias. Cuando todo eso se descubrió, yo le dije a Sol Barragán, vamos a debatir. Dijo, no, por el momento no podemos debatir porque me tienen prohibido, pero sí siguió haciendo videos contra la Iglesia Católica. O sea, se le prohibieron hacer debates, pero sí se le permitió seguir atacando a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, a la Iglesia Católica, a nuestra doctrina, seguir teniendo un canal monetizado con toda su cuadrilla que le lleva la idea. Eso sí es permitido. En estos días me dijo, bueno, hablemos otra vez del Papa del Anticristo. Al fin, ¿qué? ¿Le tienen prohibido? Nos dije, no, yo ¿cómo hablar con usted? Primero tiene que refutarme todos los videos que le he hecho, toda la información que le he dado de una manera académica, histórica, arqueológica, con sus Biblias de estudio, con sus diccionarios, y después sí vamos a hablar. Entonces, yo no sé de qué está hablando, no he llamado a la iglesia, no tengo necesidad. A la señora Betty Valenzuela se comunicó una hija del pastor Bernardo Osorio, eso Betty Valenzuela lo dio en su canal, pero lo que Betty Valenzuela está haciendo por su parte, yo lo hago por mi parte desde el punto de vista académico, bíblico, teológico, histórico. O sea, yo lo que hace Betty Valenzuela es por su lado y lo que hago yo es por mi lado. Que la información la dio a conocer Betty Valenzuela, claro que sí, eso sí, ya todos lo sabemos. Pero no se ha manejado nada, inclusive no se ha manipulado ninguna información, no se ha burlado al pastor Bernardo Osorio, no se le ha caricaturizado, que incluso un apologista católico que se llama Giovanni, que hace caricaturas y colocó al Papa, al pastor Bernardo como si fuera una caricatura de Lutero. Yo le dije, estoy en contra de eso porque pues el pastor es una persona mayor, él no tiene nada que ver. ¿Quién hizo eso? Yo. ¿Lo hizo de una manera hipócrita? No, porque no es con el pastor Bernardo Osorio. Lo tomo de referencia solamente porque el señor Salvarragán ataca abiertamente a la Iglesia Católica, entonces lo tomo como referencia a orden histórico. Pero vuelvo a repetir, el señor Salvarragán, y aquí con la audiencia de más de 160 personas, no tengo necesidad, no llamé, porque a mí se me dio el teléfono, yo toda esa información se la di a usted. Pero ¿para qué iba a llamar? Acá es como niño chiquito, lo que usted haga, usted mismo le utiliza término propio, es su apologética. Aquí no es cuestión ni que le cierren el canal, ni mucho menos. Ahora hay una información más delicada, porque el señor Barragán me escribía en el interno, con un valle de lágrimas, tratando de primero, ustedes me ven cómo empezó él, primero a apapacharme, que estaba aterrado, con el Carlos Manuel Veloz también tuvimos un careo, no se meta, Guido Rojas ya se dejó chupar de la sangre de la vampiresa mayor de Betty Valenzuela, la Jezabel, y eso sí no lo dicen. Eso sí no aparece en eso. El que me dijo que yo era un bandolero, un asaltante de caminos, soy un hipócrita, soy un falso. Entonces, ese tipo de ofensas sí es permitido. ¿Y qué le ha dolido? ¿Qué nos hemos metido? Hemos dicho solamente que su iglesia se llama Iglesia Bíblica del Pacífico, de corte neobautista, que tiene menos de 30 años en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, México, y que su pastor se llama Pastor Bernardo Osorio. No tiene sucesión apostólica, no tiene ningún vínculo con ninguna iglesia histórica, como usted mismo lo va a conocer. Eso no, ¿qué es lo malo sobre el particular? Y ante eso, hace unas semanas atrás, el señor Salvarragán, ¿por qué lo dio a conocer después? Yo eso no lo quería ocultar y todas esas capturas que yo tenía, yo no las di a conocer. Y llegó a decir que estaba recibiendo amenazas porque se dio cuenta, pues yo no sé, yo no creo que algún católico fanático vaya ya a Apatzingán a echarle candela o colocarle grafitis a la iglesia que no tienen nada que ver, ni amenazar al pastor, ni a Salvarragán. O sea, no hay que llevar las cosas al extremo. Yo no estoy propagando eso, todo lo contrario. Eso es anticristiano. Aquí solamente es apologético, es solamente cuestiones doctrinales, de cuestiones bíblicas, cuestiones teológicas. Eso, yo no tengo nada ni contra el señor Salvarragán, ni contra su familia. Sé que trabaja con su padre allá, creo que es una cuestión de automotriz, es un hombre casado, creo que tiene 40 años, una persona muy joven, tiene su esposa, tiene sus hijas. Con nada de ese plano familiar yo me he metido ni lo he mencionado. Incluso cuando en días pasados en una transmisión que tenía una cortina de una biblioteca salió una de sus hijas, todo el mundo se burló, eso fue para memes, yo jamás utilicé eso en contra de él porque eso no me interesa a mí. Al igual que la caricatura que le hicieron del pastor, lo vamos a mirar, yo hice un video en contra de eso. Entonces no hay necesidad de esas cosas y cuando el señor Salvarragán me escribió a mí que están amenazando a sus hijas, yo dije, bueno, hasta ya no hay que dar las cosas. Y yo me asusté y dije, bueno, pues, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que por la noche, o sea, yo no sé si eso fue una estrategia, fue verdad, pero por la noche está otra vez Salvarragán, otra vez de gallito fino, otra vez vamos a seguir en la lucha contra el catolicismo, Babilonia la Grande se va a acabar, el Papa es el anticristo, mire cómo se refirió otra vez al Papa Francisco, mire cómo hablaba con ese odio, ahorita que tuvimos la intervención que tuvo
Jonathan Ramos, es que él es una persona fanática. El señor Salvarragán tiene un problema en su conciencia, tiene un problema en su corazón que está completamente envenenado, y él eso lo lleva a una cuestión personal. Eso es más que una cuestión normal. O sea, cualquier psicólogo pueda entender que el señor Salvarragán tiene un problema serio, tiene un problema de fanatismo religioso. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que no le contestemos? ¿Que nos quedemos callados? ¿Que entonces nos crucemos de brazos? Entonces de Salvarragán siga despotricando la Iglesia Católica, siga despotricando el Papa. Aquí no nos vamos a defender. Aquí todos, como él decía al principio, es que yo sé que yo le doy duro a los católicos, ellos saben que yo los cojo por historia. ¿Y qué he venido yo haciendo? Desquebrajándole uno a uno todos sus argumentos históricos, bíblicos, teológicos, con sus propios eruditos, con sus propios historiadores, con sus propias Biblias, con sus propios diccionarios, con pruebas históricas, con pruebas arqueológicas, con el pastor César Arévalo, pastor presbiteriano, con el filósofo Jonathan Ramos, de confesión también protestante, unido a los metodistas. Entonces, quería decirle eso. Entonces, nadie entiende al señor Salvarragán. Si la cuestión es de orden personal, entonces, ¿por qué sigue? Si es más importante su canal que de pronto alguien que vaya a atentar, que estoy completamente en contra de eso, contra alguna de sus hijas, alguna de sus familiares, porque creo que recibió unas amenazas por un WhatsApp. Entonces, ¿qué se ve ahí? O que es una mentira, o que utilizó eso de pantalla, o que realmente es cierto y que le importa un pepino la vida de sus hijas, de su familia, protegerlas por seguir con ese canal. Pues entonces que cierre el canal. Si hay católicos que se sienten ofendidos con eso, pues entonces cierre su canal, dedíquese mejor a hablar del pastor Bernardo Osorio, de su iglesia, y colorín colorado, este cuento se acabó. ¿Ha hecho eso Salvarragán? No, eso ha seguido risten firme, lo más, cada vez más radical, cada vez con sus amigos, porque de eso me acusa. Dice que yo no puedo, que la criaturita de Guido Rojas, pero esa criaturita de Guido Rojas le ha respondido más de 18 videos yo solito, mientras que usted con Sancho Panza, con el argentino que por aquí está también, con Drácula, usted y se ha ido por un lado, se ha ido por el otro, con Rafael Díaz, ese patán bocón que no es referente de nada, con los ortodoxos, con los evacantistas, adulterando la información del padre Rabasi, Olivero Rabasi, que nunca dijo que estaba en contra del Papa. Bueno, ustedes mismos han visto y una cantidad de cuentos chinos, de novelas, como le dediqué la otra vez, que son las novelas que se hizo del sacerdote jesuita Martín, que esos fueron puras novelas de hace como 30 años, nunca pasó absolutamente nada, que la masonería se infiltró en la iglesia, que una señora infiltró como más de 100 sacerdotes, y ¿dónde están las pruebas? Que Rafael Díaz decía que sí, que en la iglesia había satanismo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Y Salvarragán, no, salgas en católico. Ya lo dijo Rafael Díaz. ¿Y quién es Rafael Díaz? Ese tipo no es nada. Ese tipo, como usted, no es ni teólogo, no es investigador, no es absolutamente nada. Eso no es referente de nada. Y esas son las pruebas que ha hecho Salvarragán. Entonces cuando yo vi eso, decía, bueno, Salvarragán, aquí el hipócrita es usted, porque ¿cómo es posible, ya que usted ventiló todo eso, cómo es posible que me escriba a mí internamente diciendo que están amenazando a su hija, y por la noche otra, en vez de decir, bueno, voy a cerrar mi canal, no voy a dedicarme más a hablar contra la Iglesia Católica porque primero está la protección de mi familia? No, todo lo contrario, vamos a seguir adelante, cada vez mejor, cada vez recibo más ofrendas, cada vez la gente, porque pone a trabajar a los otros, ¿no? A Sancho Panza, al argentino, al conde Drácula, y la plática le llega a él. Entonces, ¿cuál es el interés ahí acá? Eso es un interés solamente doctrinal. ¿Por qué monetiza su canal? ¿Por qué la gente para suscribirse a su canal tiene que tener una membresía? ¿Es que usted acaso es que eso es muy chistoso? Ni porque Salvarragán fuera pues Lutero, pues, o Juan Calvino, o alguno pues de los referentes más importantes del protestantismo, porque es que la gente tiene que suscribir, tiene que pues una membresía para poder ver toda la forma como despotrica de la Iglesia Católica. Aquí dice, únete al canal, señor Salvarragán. Tiene que dar usted plata para unirse, para que hable más de la Iglesia Católica, con una cantidad de cuentos chinos, de novelas, de anticatólicos que no representan nada, como el señor Rafael Díaz. Aquí está, ese es el canal del señor Salvarragán. Usted tiene que unirse y dar platica, porque pues esto ya es una cuestión monetaria, ¿no? Aquí está, únase, y aquí aparecen diferentes membresías que usted tiene que dar pues plata, porque pues no sé si es que el señor Salvarragán no le alcanza pues para tener un internet o una buena cámara. Ahí aparece todo para que usted pues, si usted le quiere seguir la corriente, ¿no? Únete a este canal, ¿con qué? Con plata, con membresía, ¿no?
Eso es lo que está haciendo el señor Salvarragán en su canal. Entonces habla de hipocresía, habla de falsedad, y no, ya lo último, se pone de víctima de la Magdalena, y ahí aparecen pues sus amigotes. Ahí aparece otro pastor, que es el pastor Esaú Temex, y otro que se llama Siriaco Abreu, pues con Carlos Manuel Veros, casi que llorando, casi que le pasan el pañuelo porque está muy ofendido, porque es que se metieron con su familia, con su pastor, con su iglesia, que no toquen al pastor Bernardo Osorio, no toquen a su iglesia, su secta neoevangélica de Apatzingán, Michoacán, México. Pues si está llorando mucho, si eso pues le está partiendo el alma, está con un corazoncito de miel, pues salgas estas cosas. Entonces váyase, dedíquese a otra cosa, dedíquese a hablar de su pastor, dedíquese a hablar de su iglesia, deja hablar en contra del Papa, deja hablar en contra de la Iglesia Católica, y esto se acaba. ¿Usted va a seguir? Pues yo he seguido. Y otra de las cosas que le ha dolido al señor Salvarragán, pues es esto, es ver cómo en mi canal los católicos me han apoyado, y hay vistas de 4.500, de 3.200, de 5.800, que este fue el careo con el fariseo de Carlos Manuel Veloz, porque ese es otro que se rasga las vestiduras, que los católicos son los malos. Y mire cómo presenta a la señora Betty Valenzuela, mire la forma como caricaturiza a la señora Betty Valenzuela, pero eso sí está permitido, ¿no? Ellos sí son los verdaderos cristianos, ellos sí son los de la ética cristiana, los de la alta moralidad, y los católicos, la señora Betty Valenzuela, mi persona y todos los demás católicos apologistas, somos los malos del paseo, somos los garroteros, y ellos ¿qué son? Entonces, esto es lo que el señor Salvarragán no se esperaba, la forma como mis hermanos católicos, inclusive aquí está, mire, Pastor Salvarragán, aquí aparezco, cómo se burlaron del pastor y cómo también se burlaron de mí, Giovanni Los Memes. Aquí hice yo un video porque está en contra de eso, porque el pastor Bernardo Osorio no tiene nada que ver. La cuestión es con Salvarragán, como aparece acá. Aquí está también lo de Sancho Panza, cuando se metió con los ortodoxos, que le fue bien mal. Aquí aparecen todos los videos que le he hecho al señor Salvarragán. Aquí están los últimos, poniendo pues al patán de Rafael Díaz como si fuera mayor que Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Todo esto se lo he refutado uno por uno. Aquí está otra vez Sancho Panza, que fue Polán y salió trasquilado cuando empezó a hablar de Alfonso Ropero, y que sí, que me retaba y que le cogí con el mismo diccionario de Alfonso Ropero y le demostré cómo Alfonso Ropero no cree ni que el Papa es el anticristo, ni que la Iglesia Católica es manera grande, y está muy calladito hace como 2-3 semanas, y de hecho no ha hecho absolutamente nada. Entonces, esto es la forma como se le ha respondido el anticatolicismo del señor Salvarragán. Entonces, con eso le damos respuesta a esas últimas calumnias, difamaciones. Vuelvo a repetir, yo jamás llamé a su iglesia, nunca toqué eso en particular. Sí tuve inclusive que yo le pasé a usted, porque es una información pública en el sitio web, un representante de su iglesia, pero pues hasta allá no va a llegar, porque ya si usted tiene el apoyo del pastor Bernardo Osorio, ¿no? Bueno, eso es el problema de usted. Aquí nada de eso es cierto. Usted antes todo lo contrario, usted puso a su hija de pantalla, señor Salvarragán, ya que usted ventiló esas cosas, usted me escribió a mí, y si su hija está en peligro, entonces ¿por qué sigue con esto? Eso hace como 4 semanas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Fue una mentira? ¿O eso fue solamente para tratar de que yo me alejara de estas cosas? No, hemos seguido, y aquí yo, ¿qué he hecho yo? Dándole respuesta a él desde el punto de vista doctrinal. Si usted se siente ofendido porque han tocado al pastor, entonces, ¿qué hacemos los católicos? Nos morimos de la risa también con sus difamaciones contra el Papa, que también es una persona mayor. ¿Cómo se dirigió ahorita en el video que estamos con Jonathan Ramos? Con ese odio que tiene contra el Papa, que ya está cerca, que ahorita sí se va a acabar porque la masonería se infiltró, que satanismo, bueno, ya se metió con una cantidad de cuentos, de novelas, que no tiene forma de probarlo, que aparece en una mesa redonda 2 sacerdotes y 2 catedráticos, 2 a favor del concilio y 2 en contra. Entonces dicen, no, eso es la gran referente, porque un académico está en contra del Concilio Vaticano, pues eso todo hay, apostasía hay en la Iglesia Católica, hay malos curas, hay malos obispos, hay malos sacerdotes, como también hay buenos y santos. Igual los papas, Juan XXIII, Pablo VI, fueron papas que ya están en los altares de la Iglesia Católica. San Juan Pablo II hasta cogió la encíclica Paz Sinisterra de Juan XXIII, que eso tenía que ver con la masonería, que porque un masón decía que nos sentíamos afines, y eso qué pasa, y eso qué tiene que ver. Una de las mayores encíclicas de Juan XXIII durante la época de la Guerra Fría, en los años 60, que fue también un documento oficial del Vaticano, de la ONU, porque la ONU, muchos de los documentos de los papas lo tiene como documentos oficiales en cuestiones morales, en cuestiones sociales, en cuestiones que tienen que ver con la familia,
porque la Iglesia Católica, magisterialmente hablando de los pontífices, todos esos son temas de sus encíclicas y son los anticristos, ¿no? Alguien como el Papa Francisco que habla sobre el amor, el perdón, la misericordia, la caridad, es el anticristo según Barragán, ¿no? En su secta, en su mente fanática y que ya está pronto, ¿no? En 2000 años no se acaba la Iglesia Católica y ya Salvarragán dice que sí. ¿Por qué? Porque él pertenece a una iglesia que nadie conoce, de un pastor que nadie conoce, con una mentalidad sesgada. Y cuando invito yo a dos académicos, porque como son César Arévalo y Jonathan Ramos, eso le dolió, eso les gustó, y Jonathan Ramos fue allá y miren cómo le fue, lo sacaron de la transmisión porque el señor Salvarragán estaba completamente airado y a lo último empezó casi a lloriquear porque se le persigue, porque qué ofensa, porque no se vale, porque cómo es posible eso. Bueno, entonces las cosas son como son. Bueno, mis amables amigos, creo que esto fue más que suficiente, más de 150 personas. Gracias por estar acá, todos mis hermanos católicos y evangélicos. Compartan estos videos, todas las series son completamente gratis, den una manito arriba. Este es mi canal, los que no se han suscrito, incluso tengo casi la mitad de los suscriptores de Saúl Barragán, porque con solamente casi 5.500 suscriptores, los videos tienen casi las mismas vistas que tiene el canal de Saúl Barragán, que tiene 10.000 vistas. Entonces, este es mi canal, si quieren ayudarme a promocionarlo, si quieren, los que no están se suscriban. Este es también mi Facebook personal. Si alguien quiere escribirme, darme algún saludo, y si hay alguna persona como que quiere recibir un libro que tengo yo, un libro de teología, de Biblia, verdad de la fe católica, con temas sobre Jesús, sobre María, sobre la iglesia, sobre el Papa. Aquí aparece todo lo del Papa, si es el anticristo, aquí aparece, es el Papa el anticristo, todo un estudio sobre el particular. Sobre temas de la Biblia, sobre apologética, ángeles, demonios, religión, sectas, santos, liturgia. Vamos a mirar uno sobre Jesús rápidamente para que ustedes vean. Aquí aparece uno sobre Jesús, diferentes temas sobre Jesús, todo completamente con citas bíblicas. Este es un libro, un estudio de más de 20 años, es completamente gratis. Si alguien quiere tenerlo, algún hermano católico o evangélico, no es sino que se suscribe, que me manden a mi Messenger. Aquí aparecen mis términos en griego, en hebreo, Jesús equivalente a Josué en hebreo, Jesús en arameo, Yahvé salva, Mesías, Masías, Cristo, Jesús Cristo, Mará. Bueno, aquí aparece todo la información sobre el particular. Gracias, bendiciones entonces a Sandra de los Ríos, a todos ustedes por su amable atención. Compartan este video, es lo único que yo les pido. Den una manito arriba, vean toda la otra serie y cada uno saque sus propias conclusiones. No siendo más, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendición. No olviden, mañana 5 p.m. hora de Colombia, con el historiador y profesor universitario de México, Jesús Roldán, la segunda respuesta al señor Edgar Pacheco sobre el tema del fenómeno guadalupano. Vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, sobre el indio Juan Diego, desde el punto de vista histórico, Fray Fran de Zumárraga, sobre el manto, las medidas del manto, los atentados que ha sufrido el manto, sobre su contextura, sobre Tonaxin, ese ídolo que adoraban los aztecas, en contraposición a la aparición de la Virgen María en el Cerro de Tepeyá en el año de 1531 al indio San Juan Diego. Eso es una doctrina de la Iglesia Católica. Nuestra Madre bendita, santísima, emperatriz de América y de todas las Filipinas. La morenita del Tepeyá es el mismo santuario que fue el señor Edgar Pacheco a tratar de burlarse de la fe del pueblo, que hasta el mismo académico como el señor Jonathan Ramos hizo su crítica en forma negativa. Bendiciones para todos y muchas gracias.